Este libro va a abarcar algunos de los factores que han posibilitado que la psicoterapia sea mucho más breve, por medio de enfoques basados en el aprendizaje, centrados en problemas y orientados a las soluciones, dando evolución a las técnicas sofisticadas y efectivas, como lo argumenta Lazarus 1999. Los seres humanos somos organismos biológicos con diferentes entidades, como lo son neurofisiológicas, bioquímicas, que se comportan, tienen emociones, sienten, imaginan, piensan e interactúan entre sí. El enfoque multimodal aporta a los terapeutas unos principios que son comprensivos, que permiten extraer los problemas más sobresalientes al ser corregidos. Además, este modelo ayuda a la diferenciación de las sensaciones en las emociones, subrayando las conductas intraindividuales y las interpersonales, siendo así que ésta presta atención al sustrato biológico. Para esto se tienen que tener en cuenta los elementos de una evaluación rápida pero exhaustiva, en el que es de gran importancia escudriñar sobre la conducta, saber qué actividades se deben hacer para aumentar esta o reducirla en el cliente, el afecto, que consiste en las emociones que son predominantes, las sensaciones, que hace parte de los pensamientos, sentimientos y conductas que están vinculadas a las sensaciones negativas y positivas. La imaginación, que se centra en la autoimagen que crea la persona, la cognición, en la que se pueden determinar las actitudes, valores, creencias y opiniones del individuo. Se encuentra también lo interpersonal, que hace referencia a los significativos en la vida de la persona. Y por último están las drogas y la biología, en el que se basa en saber si la persona está sana desde un punto de vista biológico y en qué consiste su salud. Cuando hablamos del Basic ID, este es una evaluación multimodal que sirve para recordar qué hacemos de examinar en cada una de las 7 modalidades que mencioné anteriormente y sus efectos interactivos. Se debe establecer el rapport para dirigir al cliente alguna definición en específico. Y para esto surgen 2 casos puntuales. El primero es, cuando se va a realizar la terapia, siempre surgen una serie de preguntas para saber si lo que se va a hacer es adecuado. Y el segundo es que se debe tener en cuenta la combinación apropiada entre el terapeuta y el paciente, así como el uso de técnicas propuestas. Es de gran importancia tener en cuenta que la combinación entre paciente y terapeuta es una condición de gran utilidad, ya que sirve para alcanzar el resultado afectivo y además fomentará el efecto placebo. Es por eso que se dice que los terapeutas siempre deben ser como los camaleones, porque deben adaptarse a los individuos y a las situaciones dadas. Dentro de este capítulo también se muestra la perspectiva unimodal a la multimodal. La terapia multimodal fue formulada en el año 1976, donde ofrece una rica gama de métodos para la elaboración de diagnósticos detallados y rápidos de los problemas. Sus elementos eran interactivos y estrategias para que su tratamiento fuera mucho más efectivo. Siendo así, Peterson en 1995 lo denomina como educación para la práctica. Por otro lado, se habla bastante sobre los límites. Cuando se habla de hace referencia a aquellos que protegen al paciente, y se debe tener en cuenta que la violación más grave del límite se genera cuando se entabla una relación con un paciente. Es de esta manera que el terapeuta y el cliente nunca deben entablar una relación afectiva y mucho menos amorosa, porque siempre se tiene que tener en cuenta que siempre se debe velar por la dignidad del paciente. Es de esta manera que cualquier tipo de contacto sexual, abuso de cualquier tipo y uso indebido de las inferencias debe ser evitado a toda costa. Como bien se sabe, la psicología es la ciencia de la conducta. Todo lo que se sepa y se pueda inferir sobre una persona se deriva exclusivamente de sus acciones o conducta. Dentro de 1950 y 1970 se genera una apuesta, y es que si no puede observarlo o medirlo, probablemente no existe. Para explicar de una mejor manera el enfoque multimodal, se tiene como ejemplo a Albert Ellis, en el que produce y tiene como método
la terapia racional. En segunda instancia, la terapia racional emotiva. Y por último, se encuentra la terapia conductual racional emotiva, en la que utiliza el formato ABC, que consiste en el efecto, conducta y cognición. Es de este modo en el que se empieza a ampliar el modelo ABC por BASIC, que refiere a la conducta, efecto, sensación, imaginación y cognición. La perspectiva del BASIC IT maneja una serie de entidades bioquímicas y neurofisiológicas. Y para esto se presenta una jerarquía multimodal en la que es un triángulo o una pirámide en el que en su base encuentra una modalidad biológica y en la punta se encuentra lo interpersonal. Entonces vamos a explicar un poco sobre esto. La modalidad biológica, que es su base, consiste en todos aquellos métodos de relajación y imaginación positiva. En la segunda instancia tenemos las sensaciones, que también incluye técnicas de relajación y todo lo que el cliente pueda sentir y percibir. Luego se encuentra el afecto, que consiste en generar técnicas que puedan proporcionarle seguridad al cliente. Luego sigue la cognición y la imaginación, que consiste en generar afirmaciones que permitan ayudar y a calmar al paciente o técnicas que ayuden al cliente a enfrentar el dilema. Luego sigue la conducta. Esta busca realizar preguntas que ayuden a saber lo que lleva al paciente a padecer algún problema o a tener sensaciones que no lo hagan sentir del todo bien. Y por último encontramos lo interpersonal, que refiere a todas las habilidades que tiene este individuo. Además, es esencial hablar de las observaciones y constructos. Cuando se habla de observaciones se refiere a ideas que requieren una escena de especulación, pero se debe tener en cuenta que estas no se producen en el vacío, sino que están influenciadas por diferentes puntos de vista, lo que quiere decir que nosotras como personas trasladamos nuestras ideas teóricas a lo que se observa. Es por eso que en un sentido más amplio somos el producto de la interacción entre nuestra carga genética, nuestro entorno físico y nuestra historia de aprendizaje. Pero nada de esto nos va a decir el cómo, cuándo, dónde y por qué se han adquirido ciertas conductas, gestos, insight, fantasías y patrones interpersonales. Es por eso que se debe hablar de 7 constructos, 7 factores que modulan y mantienen la personalidad humana. El primero es asociaciones y relaciones entre sucesos, lo que quiere decir que existe una asociación cuando las respuestas evocadas por un estímulo son previsibles y fiablemente similares a aquellas otras que son provocadas por otro estímulo. El segundo es modelado e imitación. En esta entra a ser parte de la supervivencia humana. Cuando nosotros los individuos vemos conductas de otras personas, las adquirimos para sí mismo ejecutarlas después en una actividad y generando un grado de supervivencia. En el tercer lugar se encuentran los procesos no conscientes. Este se limita a conocer que las personas tienen diferentes grados y niveles de autoconciencia y que a pesar de la falta de conciencia o comprensión consciente, algunos estímulos no reconocidos que son subliminales pueden influir sobre los pensamientos conscientes, los sentimientos y las conductas. En el cuarto lugar están las reacciones defensivas, que desenlaza de los mecanismos de defensa, en el que se reflejan cambios complejos como actitudinales, perceptuales y atencionales. Estas reacciones defensivas siempre atenúan ante el dolor, la incomodidad, la ansiedad, la depresión, la culpabilidad y la vergüenza. En el quinto lugar se encuentran los sucesos privados, en el que las personas no siempre responden automáticamente a los estímulos externos. Para el penúltimo lugar, en el sexto punto, se encuentran las metacomunicaciones, en el que quiere decir que las personas pueden dar un paso atrás, examinar el contenido y el proceso de sus propias relaciones y patrones de comunicación, o sea, se comunican sobre sus comunicaciones. Todo enfoque multimodal tiene un objetivo fundamental. Puede ser expeditar y fomentar la trayectoria del tratamiento.
Recientemente, una de las terapeutas a quien supervisó estaba interesada en examinar los sentimientos de la cliente sobre un comentario insultante. Si supiera qué siente su cliente, sería más capaz de evaluar las emociones de esta y ayudar a manejarlas en pensamientos y opiniones e introducía elementos extraños. Esto sucede en una de las terapias. Bueno, primero vamos a abordar el puenteo. Esta técnica consiste en introducirse en el modo preferente del cliente, teniendo en cuenta sus cogniciones y tras unos minutos preguntar por una modalidad diferente, por ejemplo, sus imaginaciones o sensaciones. Tras esta forma, puede ser en un quinto o un sexto intento, en lugar de insistir persistentemente para extraer el material afectivo, el terapeuta puede sumarse al modo cognitivo de la cliente. Su secuencia puede ser directa. Primero, la cliente no está dispuesta a entrar en un dominio particular. Segundo, tras unos pocos minutos, trate de avanzar con una modalidad diferente. Por ejemplo, sensaciones, imaginaciones, preguntándole, como, por ejemplo, ¿es consciente de alguna imagen que haya acudido en su mente? Y en el tercer lugar se encuentra, en la mayoría de los casos, el cambio de una modalidad diferente suele ser inmediato. Permanezca en esta modalidad durante un breve periodo de tiempo. Y después puede tratar de puntar en una modalidad afectiva. Luego nos encontramos con el rastreo. La secuencia que se maneja es ISC o estilo, imaginación, sensaciones, cogniciones, la cual culmina en una sensación de ansiedad generalizada y algunas veces en crisis de angustia, lo que permite ver más allá en las necesidades del cliente. Lo que va a hacer el puenteo y el rastreo es que ahorrará tiempo haciendo que la terapia se centre y se focalice en los elementos relevantes del momento. Es de esta manera en el que se puede concluir que el enfoque multimodal busca aliviar el sufrimiento y ampliar el bienestar del paciente. Es de esta manera que el terapeuta visualiza la psicoterapia como el proceso educacional, en el que se centra en gran medida en el adiestramiento, en destrezas sociales y en la autogestión. Dentro de este enfoque, el psicólogo siempre va a funcionar como formador, educador, consultor y un modelo a seguir.